tutorial veremos cómo crear columnas de calificación que me sumarán el total de actividades y el total de evidencias de mi unidad de formación. Además veremos cómo crear una última columna que integrará la calificación final del alumno. Dentro de mi unidad de formación me iré a la página de inicio y en el apartado de plan de evaluación daré clic en ver más. Daré una pequeña revisión al plan de evaluación de esta unidad de formación. Lo que veo es una división muy clara entre actividades de aprendizaje y evidencias asociadas al reto. Como podemos observar, la división es 30% para actividades, 70% para evidencias del reto, lo cual integra un total del 100% de la calificación final para el alumno. Dentro del total de actividades tengo que ese 30% se compone de un 5% de la actividad 1, otro 5% para la actividad 2, un 10% para la actividad 3 y un 10% para la actividad 4. Voy a centrarme en la parte de actividades. Para crearle una columna de calificación, me iré a plan de evaluación. En plan de evaluación empezaré a crear una columna ponderada nueva. En el nombre le pondré total de actividades y empezaré a integrar las actividades correspondientes. Es importante recordar que cualquier tipo de columna que yo empiece a crear en plan de evaluación trabaja a base 100. ¿Qué significa eso? Que el total de la columna, en este caso ponderada, me debe dar el 100%. Por lo tanto, si yo sabía que el total de mis actividades representaba el 30%, ahora tengo que pasar ese 30% a un 100% y asignar los porcentajes a cada una de las actividades. Para esto voy a apoyarme de una pequeña regla de 3. Aquí tengo el ejemplo de la regla de 3. Entonces, para el total de actividades, centrándome en la actividad 1, yo sé que el 30% de todas las actividades para mi columna ponderada vale el 100%. Entonces, la actividad 1 de ese 30 es 5 entre 30 y me daría el operador de 0.17. Lo mismo aplicaría para la actividad 2, que también vale 5% de la calificación final. La actividad 3 y la actividad 4 tendría 10% de la calificación final entre el 30% de la calificación por actividades, que representa el 100%, y me daría 0.33. Lo mismo en la actividad 4. Es importante recordar que no son exactos estos valores. Cuando no son exactos, necesitamos redondearlos. Regresándome a Canvas, la actividad 1 respecto a un 100% equivaldría a el 17%, la actividad 2 también. La actividad 3 representa 33% y la actividad 4 representa el 33% restante, lo que en total me da una suma del 100%. Doy clic en guardar y con esto tengo el total de mis actividades. Ahora bien, estableceré la columna de calificación para las evidencias. Me regreso a mi plan de evaluación y puedo observar cómo está la distribución de este 70%. Se compone de un 30% para la evidencia 1 y un 40% para la evidencia 2. Entonces, teniendo en mente esto, regreso a plan de evaluación y me dirigiré a crear una columna ponderada nueva. De nombre le pondré total de evidencias y empezaré a ligar las evidencias correspondientes. Me apoyaré de la regla de 3 que tengo y en este caso esta es la división de evidencias. De el total de evidencias, que representa el 70%, mi columna lo va a tomar como un 100%. Entonces, para la evidencia 1 tenía la división de 30%, se divide entre el 70 de las evidencias y me daría un operador de 0.43.
Para la evidencia 2 tengo 40%. De ese 70%, la columna toma como el 100% y el operador que estaría utilizando sería 0.57. Ambos son redondeados y entonces establezco los porcentajes calculados. Finalizo con un 100% en mi columna y puedo darle guardar. Teniendo ya la columna que me suma el total de actividades y la columna que me suma el total de evidencias, procederé ahora a calcular con una columna final la calificación total que me liga actividades y evidencias. Como podemos observar, la columna final es similar a la calculada, donde tengo operadores matemáticos que me ayudan a procesar información y realizar operaciones. Ahora bien, esta columna, a diferencia de las demás, puedo integrar actividades, pero también me permite integrar columnas. Daré para este caso las columnas que ya tengo creadas y empezaré con el total de actividades. Para eso selecciono el operador total, jalo el total de actividades y esto estaría multiplicado por un valor en la distribución de 0.3, porque representaba el 30% de la calificación total. Antes de establecer la suma, voy a guardar mi operación en un paréntesis, establezco la suma, abro paréntesis y colocaría el total de mis evidencias. El total de evidencias se va a multiplicar por un valor de 0.7, porque las evidencias representaban el 70% de la calificación final. Cierro paréntesis y valido la fórmula que tengo. Entonces, de un 100% del total de mis actividades se va a multiplicar por 0.3 para que me dé el 30% de la calificación final. Y de un 100% del total de evidencias lo voy a multiplicar por 0.7 para que me dé el 70% de la calificación final. Por lo tanto, tengo un 100% para ambas columnas que integra la columna final. Después de validar la fórmula, le doy guardar. Listo, ya estaría la columna que dice total final realizada. Muy bien, para validar que mis columnas hayan quedado bien, tengo el modo prueba. Si me voy a la parte de calificaciones, lo primero que tendría que verificar es que todas mis columnas estén previamente creadas. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, evidencia 1 y evidencia 2. Tengo las primeras columnas que fueron las ponderadas, total de actividades, total de evidencias y la columna final que dice total final. Entonces, como es un estudiante de prueba, puedo asignar una calificación con base en el sistema 100. Procederé a asignar la calificación. Tengo que dar un refresh. Y como podemos observar, tengo un total final de 100. Puedo modificar. Supongamos que no pasa una evidencia. Y el total final sería de 60.1.